En este video, bajo el tema lípidos, voy a explicar nomenclatura de ácidos grasos. Como recordamos, un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica, formada por una cadena larga hidrocarbonada lineal, de diferente longitud o número de átomos de carbono, que en cuyo extremo podemos encontrar un grupo carboxilo. Los ácidos grasos se dividen en dos, saturados e insaturados. Los saturados son los que tienen enlaces sencillos entre sus átomos de carbono. En cambio, los insaturados son los que tienen dobles enlaces en sus átomos de carbono, denominándolos monoinsaturados o poliinsaturados. En nomenclatura de ácidos grasos podemos encontrar cuatro: por UPAC, por el sistema delta, por el sistema omega y por el sistema N. Cuando hablamos del sistema delta, sistema omega y sistema N, nos referimos a nomenclaturas abreviadas o numéricas, que son muy utilizadas, cuyos dobles enlaces se asumen que son de configuración cis, que es la más habitual en ácidos grasos naturales. Al carbono carboxilo le corresponde el número 1, y es a partir de este que se pueden definir las siguientes posiciones, como por ejemplo los dobles enlaces o el número de carbonos que tiene la cadena. Aquí tenemos un ácido graso saturado. El compuesto se llama ácido hexadecanoico. Aquí tenemos su fórmula esquelética y vamos a ver por qué lo nombramos así. Primero, localizamos el grupo carboxilo. Segundo, tenemos que ver el hidrocarburo, que es toda esta parte de aquí. Y si nos ponemos a contar, tiene 16 carbonos, es decir, que se llamará hexadecano. Ahora, para nombrar todo el compuesto, tenemos que recordar las reglas de nomenclatura del grupo carboxilo, que son las siguientes. Primero anteponemos la palabra ácido, seguido del nombre del hidrocarburo, que se llama hexadecano, y lo hacemos terminar en oico, obteniendo ácido hexadecanoico. Muy bien. Ahora vamos a un insaturado. El compuesto se llama ácido cis-9 octadecenoico. Como hicimos en el anterior, localizamos su grupo carboxilo, ¿ya? Y vemos que el hidrocarburo en esta ocasión contiene 18 carbonos. Pero hay que fijarnos en lo siguiente. En el carbono número 9 tiene un doble enlace. En otras palabras, es ahí donde hay una insaturación. Y si recordamos, las insaturaciones en los ácidos grasos son del tipo cis. Es por eso que lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Anteponemos la palabra ácido, seguido del cis, el número donde se encuentra el doble enlace, que en este caso es el 9. Ahora, el nombre del hidrocarburo ya no se va a llamar octadecano, porque recordemos que el compuesto tiene un doble enlace, es decir que se va a llamar octadeceno, y lo hacemos terminar en oico. Se toma como referencia el carboxilo terminal para indicar la longitud de la cadena de forma numérica y los dobles enlaces contando a partir desde el carboxilo. Cuando nosotros vayamos a utilizar la nomenclatura delta para nombrar ácidos grasos, debemos tener en cuenta lo siguiente. En la parte izquierda vamos a escribir
de forma numérica la longitud de nuestra cadena. En la parte derecha escribiremos la cantidad de dobles enlaces que existen en la cadena, seguido del símbolo de esta nomenclatura que es delta, y de manera exponencial vamos a poner la posición que se encuentra cada uno de estos dobles enlaces. Para entenderlo de una mejor manera, vamos a ver los siguientes ejemplos. Primero localizamos el grupo carboxilo y partimos de aquí y contamos cuántos carbonos tiene esta cadena. Vemos que tiene 16. Ese número va a ser escrito en la parte izquierda y ahora nos fijamos que no tiene dobles enlaces, entonces simplemente vamos a poner un 0. Este 0 va a significar que el compuesto no tiene ningún doble enlace. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo donde sí existan dobles enlaces. Entonces vamos a partir de aquí, del grupo carboxilo, y contamos cuántos carbonos tiene esta cadena. Vemos que tiene 18. 18 va a ser el número que vamos a escribir en la parte izquierda. Ahora nos vamos a fijar en los dobles enlaces. Notamos que tenemos uno por aquí y otro por aquí. Escribimos esa cantidad en esta parte, seguido del símbolo de delta. Y ahora vamos a escribir en qué posición se encuentra cada uno de estos dobles enlaces. Tenemos el 9 y tenemos el 12. Y listo, tenemos escrita de forma delta nuestro compuesto. Como referencia el extremo metilo de la molécula para indicar la longitud de la cadena, el número de dobles enlaces que existen en esta y la posición de solo el primer doble enlace contando desde este extremo. Cuando utilicemos el sistema omega en ácidos grasos, debemos considerar los siguientes puntos. Como primer punto y el más importante es que nosotros ya no vamos a utilizar como referencia el grupo carboxilo, sino el extremo metilo. Otro punto a considerar es que en la parte izquierda, de forma numérica, pondremos la longitud de nuestra cadena, seguido por la cantidad de dobles enlaces que existen en esta, seguido de nuestro símbolo de nuestra nomenclatura, y por último, la posición de solo el primer doble enlace de la cadena. Para entender un poco mejor esto, veamos los ejemplos. Empezaremos con este. Tomamos como referencia el extremo metilo y contamos los carbonos. Vemos que tiene 16 y 16 será el número que pondremos en la parte izquierda. Como vemos, no tiene dobles enlaces, entonces simplemente irá un 0. Y listo, ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos al segundo. Tomamos como referencia el extremo metilo y contamos los carbonos. Tenemos 18 carbonos. Escribimos 18. Ahora nos fijamos en los dobles enlaces. Tenemos un doble enlace aquí y otro doble enlace en esta parte de aquí. Ponemos que existen dos dobles enlaces, seguido del símbolo omega, y por último vamos a escribir la posición de solo el primer doble enlace, que se encuentra en el carbono número
6. De esta manera hemos escrito este compuesto de la forma omega. En este sistema vamos a utilizar las mismas reglas de nomenclatura que en el sistema omega, con la diferencia que vamos a sustituir el símbolo omega por la letra n. Tanto la UPAC y la IUP recomendaron sustituir la denominación omega por el sistema n, es decir, que el sistema n tendrá las mismas condiciones de escritura que el sistema omega. Para comprobar esto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Veamos este. Encontramos el extremo metilo y tomamos como referencia y contamos los carbonos. Vemos que tiene 16. 16 era el número que vamos a escribir en la parte izquierda. Y como no tiene ningún doble enlace, simplemente vamos a poner un 0, como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones. Vamos al siguiente ejemplo. Entonces, primero, tomamos como referencia el extremo metilo y contamos los carbonos de esta cadena, que son 18. Ahora vamos a centrarnos en los dobles enlaces. Tenemos uno aquí y otro acá. Iría el número 2, haciendo referencia a que existen dos dobles enlaces. Tendremos el símbolo de este sistema, que es la N minúscula, y también la posición de solo el primer doble enlace, que sería 6. Como nos dimos cuenta, cumplen las mismas condiciones que el sistema omega. Aquí tenemos 3 ejercicios. El nombre del compuesto, ácido octadecanoico, y nos pide que lo formulemos. Yo voy a utilizar la fórmula esquelética. Si nos damos cuenta en el nombre, sigue las reglas de nomenclatura de la UPAC. Entonces, primero vamos a poner nuestro grupo carboxílico. Para ver cuántos carbonos va a tener nuestra cadena, nos fijamos aquí. Octadecano, es decir, 18 carbonos, y ponemos una cadena que tenga 18 carbonos. De esa manera hemos formulado nuestro compuesto. Aquí nos da la fórmula esquelética del compuesto y nosotros vamos a tener que nombrarlo basándonos en las reglas de nomenclatura de la UPAC. Entonces primero localizamos nuestro grupo carboxilo y lo tomamos como referencia para contar. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta cadena tiene 18 carbonos y también notamos que tiene un doble enlace. Entonces la cadena se va a llamar octadeceno por el doble enlace que existe. Ahora, como tiene aquí un doble enlace, es decir, va a tener una insaturación del tipo cis. Entonces, para nombrarlo, vamos a ponerlo así. Anteponemos la palabra ácido, seguido de la insaturación cis. ¿En qué posición está? En el carbono número 9. El nombre del compuesto, que como dijimos se va a llamar octadeceno, y lo hacemos terminar en oico. Entonces el compuesto se va a llamar ácido cis 9 octadecenoico. Pasamos al último ejercicio, y aquí nos dan el siguiente compuesto.
y tenemos que escribirlo de las tres maneras, de la forma delta, de la forma omega y de la forma n. Si notamos, pertenece a un poliinsaturado. ¿Por qué? Porque tiene varios dobles de enlace. Entonces vamos a comenzar por la forma delta. Tomamos como referencia el ácido carboxílico y empezamos a contar cuántos carbonos hay en esta cadena. Vemos que hay 20 carbonos. 20 carbonos, separamos con 2 puntos y vamos a contar cuántos dobles de enlace existen. Hay 1, 2, 3 y 4. 4 dobles de enlace, seguido del símbolo delta. Y ahora vamos a poner la posición de cada uno de los dobles de enlace, tomando como referencia el ácido carboxílico. Vemos que en el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11 y en el carbono 14. De esta manera hemos nombrado por la forma delta. Ahora pasamos a la omega. Recordemos que en la forma omega ya no tomamos como referencia el ácido carboxílico, sino el extremo metilo. Va a ser de aquí donde vamos a contar cuántos carbonos existen en la cadena, el número de dobles enlace que existen y la posición de solo el primer doble enlace. Entonces, sabemos que hay 20 carbonos, 4 dobles enlace, ponemos el símbolo omega y ahora vamos a poner la posición de solo el primer doble enlace, partiendo desde el extremo metilo. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 va a ser el número que vamos a poner aquí, haciendo referencia que en el carbono 6 está el primer doble enlace. Muy bien, ahora pasamos al sistema N. En el sistema N recordemos que es lo mismo que el omega, con la diferencia que se sustituye la letra omega por la letra N. Entonces ponemos 20 carbonos, 2 puntos, existen 4 dobles enlace, ponemos la letra N y ponemos la posición de solo el primer doble enlace con referencia al extremo metilo. De esta manera tenemos por la forma delta, por la forma omega y por la forma